Muy buenas noches, siendo las 19 horas 45 minutos, damos comienzo a la sesión ordinaria 4 del año 2025. Antes de comenzar con los puntos del orden del día, tengo que comunicar que se encuentra ausente con oficio la secretaria legislativa, Florencia Bustamante. Por lo tanto, y cumpliendo con el artículo 16 del reglamento interno de este honorable Consejo Deliberante, propongo desde esta presidencia a la señora Natalia Jaimerena como secretaria legislativa ad hoc. Pongo a consideración la moción de presidencia. Pongo a votación. Por unanimidad queda aprobada. Por lo tanto, invito a la concejal Natalia Jaimerena para que ocupe el lugar de la Secretaría Legislativa. Cabe aclarar que la concejal Natalia Jaimerena tiene voz y voto a la hora de los puntos del orden del día. Ahora sí, damos comienzo a los puntos del orden del día. Punto A, consideración de actas. No hay consideración de actas, señor presidente. Bien. Punto B, correspondencia recibida. Por la Comisión Cuarta de Labor Legislativa se informa que se aprobó por unanimidad el ingreso de una nota del taller protegido, la cual por secretaría se dará lectura a la nota. Ranchos, abril del 2025. Presidente del Honorable Consejo Deliberante Franco Raffone y demás integrantes del Grupo Deliberativo presente. Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, por su intermedio, al resto del cuerpo deliberativo, en calidad de presidente del Taller Protegido General Paz, a efectos de solicitar la autorización correspondiente para realizar el corte de calle Centurión entre Irigoyen y Belgrano el día 10 de mayo en el horario de 14:30 a 19 horas, en el marco de las 12 horas solidarias que realiza nuestra institución para poder realizar la colecta de fondos para refacción de la casa, que será el albergue para los operarios que así lo necesiten. Sin más, y a la espera de una respuesta favorable a la presente, les saludo con la consideración más distinguida. Dinero, Cristian Eduardo. Bien. Pongo a consideración la nota. Tiene la palabra la concejala. Muchas gracias, señor presidente. Voy a solicitar un cuarto intermedio a efectos de evaluar la nota y poder efectuar el proyecto de ordenanza correspondiente, dado los plazos con los que contamos como cuerpo. Bien, gracias. Tengo entonces la moción de la concejala Preti de un cuarto intermedio. Pongo a votación la moción de la concejala Preti. Por unanimidad queda aprobado el cuarto intermedio. Pongo a votación el levantamiento del cuarto intermedio. Por unanimidad queda aprobado. Tiene la palabra la concejala Preti. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, elaborado el proyecto de ordenanza, voy a solicitar que se dé lectura al despacho. Bien. Por secretaría se da lectura entonces al despacho emanado por la Comisión Cuarta de Labor Legislativa. Ranchos, 28 de abril del 2025. Honorable Cuerpo. Reunida la Comisión Cuarta de Labor Legislativa, abocada al ingreso de la nota enviada por el presidente del Taller Protegido, resuelve su aprobación por unanimidad, redactando el siguiente proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto. La nota presentada por el presidente del Taller Protegido de General Paz, solicitando el corte de la calle Centurión entre Irigoyen y Belgrano de la localidad de Ranchos y, considerando que dicha solicitud se enmarca en la realización de un evento llamado 12 Horas Solidarias, el cual se realizará el día sábado 10 de mayo del corriente. Que la finalidad de este evento es realizar una colecta de fondos para la refacción de la casa del Taller Protegido, la cual será el albergue para los operarios que así lo necesiten. Que la calle que solicitan realizar el corte no interfiere en el desarrollo de actividades cotidianas y de circulación de la comunidad. Que es una atribución de este honorable Consejo autorizar la utilización de espacios públicos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente ordenanza. Artículo 1. Autorizar al Taller Protegido de General Paz a realizar el corte de la calle Centurión entre las calles Irigoyen y Belgrano
en el horario de 14:30 horas a 19 horas, con el objetivo de realizar el evento solidario. Artículo 2. Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para el desarrollo, seguridad y control del evento. Artículo 3. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Presidente Franco Raffone, Presidente Frente de Todos Hugo Gilini, Presidente Unión por la Patria Darío Américo Martinetti, Presidente Unión por General Paz Alberto Javier Sayago, Presidenta Juntos María Lorena Preti, Presidenta Juntos por General Paz María Clara Peñalba, Presidente Juntos por el Cambio Luis Alberto Lamarque, Presidente de la Libertad Avanza Edgardo Oscar Salerno. Pongo a consideración entonces el despacho. Tiene la palabra la concejala Preti. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dados los plazos en los que ha sido solicitado, voy a mocionar un tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza. Bien, tengo la moción de la concejala Preti de que la votación sea sobre tablas. Pongo a votación la moción. Por unanimidad queda aprobada. Entonces ahora pongo a votación tanto en lo general como en lo particular, porque es un proyecto de ordenanza. Entonces primero vamos a poner a votación en lo general. Por unanimidad queda aprobado en lo general y ahora lo pongo a votación en lo particular y por secretaría se le dará lectura al articulado. Artículo 1. Autorizar al taller protegido de General Paz a realizar el corte de la calle Centurión entre las calles Irigoyen y Belgrano en el horario de 14:30 horas a 19 horas, con el objetivo de realizar el evento solidario. Pongo a consideración el artículo 1. Pongo a votación el artículo 1. Por unanimidad queda aprobado. Artículo 2. Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para el desarrollo, seguridad y control del evento. Pongo a consideración el artículo 2. Pongo a votación el artículo 2. Por unanimidad queda aprobado. Artículo 3. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Bien, habiéndose aprobado tanto en lo general como en lo particular, queda aprobado y pasa al Departamento Ejecutivo. Ahora sí pasamos al punto C, correspondencia emitida. No hay correspondencia emitida. Bien, punto D, asuntos entrados. Punto 1. Despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, referida al expediente 22 del año 2025, referente a la modificación de la ordenanza 10 del año 2024. Por secretaría se dará lectura al despacho. Ranchos, 21 de abril del 2025. Honorable Cuerpo. Referente al expediente número 022-2025. Reunida la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, abocada al estudio del expediente referido a modificación a ordenanza 10-2024, resuelve su aprobación por unanimidad. Presidente Hugo Gilini, Vicepresidente María Lorena Preti, Secretaria Nancy Edith Lamarque, Concejal Alberto Javier Sayago, Concejala Claudia Karina Soberón, Concejal María Clara Peñalba, Concejal Edgardo Oscar Salerno. Pongo a consideración el despacho. Pongo entonces a votación el proyecto. Por ser proyecto de ordenanza, se vota en lo general y en lo particular. Así que en primer lugar pongo a votación en lo general. Por unanimidad queda aprobado. Ahora sí pongo a votación en lo particular. Por secretaría se da lectura al articulado. Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 de la ordenanza 1024, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Autorizar a transferir a título gratuito el inmueble cuya nomenclatura catastral es Circunscripción 1, Sección E, Quinta 177, Manzana 177B, Parcela 2 a los señores Guillermo Alejandro Bremna y Raúl Alberto Iraizos, a cambio de que estos, una vez confeccionado el plan de unificación y subdivisión, transmitan a título gratuito al municipio los lotes 12, 13 y 14 de la Manzana 177B, confeccionando de esta manera el anteproyecto del plano confeccionado por el agrimensor Mariano Sola. Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y comuníquese al Departamento Ejecutivo. Pongo entonces a consideración el artículo 1.
Pongo a votación el artículo primero. Por unanimidad queda aprobado. Ahora pongo a votación el artículo segundo, que se leyó también por secretaría. Pongo a votación el artículo segundo. Por unanimidad queda aprobado, entonces queda aprobado de forma general y particular. De esta forma pasa al Departamento Ejecutivo. Ahora sí, punto 2, proyecto de ordenanza referente a compensación de economías y excesos para el ejercicio 2024, proyecto emanado por el Departamento Ejecutivo. Por secretaría se dará lectura al proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto. La Ley Orgánica de las Municipalidades y sus disposiciones de administración de los recursos financieros y reales y, considerando que se ha cerrado el ejercicio 2024 correspondiendo al Departamento Ejecutivo remitir la rendición de cuentas, tal como lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades, que el artículo número 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que durante el examen de las cuentas el Consejo está facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gastos que estime de legítima procedencia, hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o con excedentes de la recaudación y con el saldo disponible que registre antes de efectuar las operaciones de cierre de ejercicio, la cuenta resultados de ejercicios. Que el artículo número 230 del Reglamento de Contabilidad establece asimismo que durante el examen de las cuentas, el Consejo está facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto de gastos que estime de legítima procedencia, hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, con la recaudación efectiva excedente del total de rentas sin afectación calculada para el ejercicio y o con el importe de superávit que registre la cuenta de resultado. Que el examen de cuentas es la instancia que permite realizar la ampliación que arriba se menciona para equilibrar el presupuesto. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en virtud de los derechos que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la presente ordenanza. Artículo número 1. Aprobar la compensación de excesos con las correspondientes economías registradas en las partidas presupuestarias de gastos y de los mayores recursos que fueron percibidos en el ejercicio 2024 respecto a los recursos calculados para ese ejercicio, cuyo detalle se expone en el anexo 1. Artículo número 2, de forma. Pongo a consideración el proyecto de ordenanza. No habiendo consideraciones, tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. Bueno, vemos con agrado que por fin llegue la compensación y la rendición de cuentas, pero queremos también dejar sentado que tanto la rendición de cuentas como la compensación, según las leyes provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades, tiene como fecha límite de presentación 31 de marzo, sin posibilidad de pedir prórrogas. O sea, si bien estuvimos esperando todo este tiempo, teniendo la contemplación necesaria sobre toda la gente que trabaja en la contabilidad del municipio, esperando la rendición, pero queremos dejar sentado que entró fuera de tiempo y de forma. Nada más, señor presidente. No habiendo más consideraciones, entonces pongo a votación el ingreso del mismo. Por unanimidad queda aprobado su ingreso, pasando a la Comisión Primero de Hacienda. Punto 3, rendición de cuentas, ejercicio 2024, expediente emanado por el Departamento Ejecutivo. Bueno, acá teniendo en cuenta que el expediente municipal número 4047-35-222 del año 2025, el cual admite la rendición de cuentas, no cuenta con un proyecto de ordenanza en el cual por secretaría debamos leer, sino que es el Honorable Consejo Deliberante quien luego del tratamiento en las comisiones correspondientes, ahí sí la comisión expide un despacho con un proyecto de ordenanza para la aprobación. Por eso que
mociono de presidencia, bueno, una consideración, si así lo desean, y si no, la posterior votación para que ingrese también a la Comisión 1 de Hacienda, la cual se va a tratar conjuntamente con el expediente de compensación. Pongo a consideración la rendición de cuentas. Bueno, tiene la palabra el concejal Yerbel. Volvemos a hacer la misma aclaración. Creo que ponemos desde estos bloques toda la mejor predisposición para el análisis y también recordamos que una vez presentada la rendición de cuentas y la compensación, tenemos 60 días hábiles para el tratamiento de los mismos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. No habiendo más consideraciones, entonces pongo a votación el ingreso de la rendición de cuentas. Por unanimidad queda aprobado el ingreso pasando a la Comisión 1 de Hacienda. Punto 4. Proyecto de resolución referido a solicitar al Departamento Ejecutivo gestione y administre los recursos necesarios a través de las áreas correspondientes para la demarcación de las sendas peatonales que requieran acondicionamiento en la localidad de Ranchos. Proyecto de resolución emanado por el bloque Juntos por General Paz. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. Jueves 24 de abril del 2025. Visto que se observa en la localidad de Ranchos el deterioro de la demarcación de las sendas peatonales en lugares con importante circulación de peatones y, considerando que la senda peatonal es una guía visual para ordenar el cruce de calles por parte de los peatones en las zonas urbanas, las mismas delinean la trayectoria a seguir en las intersecciones. Que la senda peatonal cumple una función organizadora para la circulación urbana entre los peatones y los vehículos de cualquier porte. Que la legislación vigente determina que en zonas urbanas el peatón goza de prioridad de paso respecto del automóvil siempre que cruce lícitamente la calzada por la senda peatonal. Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, número 11.430. Que, ante situaciones como accidentes de tránsito o conflictos en relación a la circulación urbana, la existencia de señalética adecuada contribuye a deslindar responsabilidades. Que, en Argentina, el 22% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito son peatones, porcentaje que aumenta en las ciudades. Que, en la localidad de Ranchos, así como en todo el partido de General Paz, son de público conocimiento las problemáticas relacionadas con el tránsito y su mejoramiento depende en gran parte del aporte que el Estado puede hacer ofreciendo buenas condiciones de infraestructura. Que, desde el punto de vista de la concientización y la educación comunitaria, la adecuada señalética vial contribuye ampliamente a la prevención de accidentes de tránsito, así como a la generación de una cultura de responsabilidad ciudadana. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo gestione y administre los recursos necesarios, a través de las áreas correspondientes, para la demarcación de las sendas peatonales que requieran acondicionamiento en la localidad de Ranchos. Artículo 2. Se solicita también al Departamento Ejecutivo inste a las áreas correspondientes a realizar un relevamiento permanente de los lugares donde se requiera la implementación de sendas peatonales para su posterior ejecución. Artículo 3. De forma. Concejal María Clara Peñalba, bloque Juntos por General Paz. Pongo a consideración el proyecto. Tiene la palabra la concejala Peñalba. Gracias, señor presidente. Bueno, en las consideraciones están detallados todos los argumentos para esta solicitud de resolución y bueno, quiero agregar que en realidad también este proyecto va en respuesta a las demandas constantes que estamos teniendo por parte de los vecinos del distrito de medidas que ayuden al mejoramiento y organización del tránsito para las personas en los diferentes modos de circulación que puedan utilizar y también en función de seguir contribuyendo a la concientización y a la educación de la comunidad para generar esta cultura de responsabilidad ciudadana con respecto al tema del tránsito. Por lo tanto, voy a pedir que este proyecto sea aprobado en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. Bueno,
lo expresado por la concejala Peñalba, nuestro bloque están de acuerdo en trabajar en ese tema que, como bien dijo ella, ya lo veníamos hablando y es un pedido de nuestros vecinos. Nos parece de suma importancia. Hablando con áreas correspondientes, estuve esta semana y bueno, ya estaban en esas tareas de empezar a hacer la demarcación. Así que desde nuestro bloque vamos a apoyar el proyecto de resolución. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro bloque también vamos a apoyar este proyecto, porque volvemos a lo mismo, lo que discutimos siempre. Necesitamos reordenar el tránsito, necesitamos reordenar el derecho de los peatones a transitar y sobre todo en los cruces. Para eso necesitamos las sendas peatonales. Quiero dejar también otra consideración, que es que se entienda que a la senda peatonal hay que agregarle una línea blanca, que es donde deben parar los vehículos, que no pueden parar sobre la senda peatonal. Pero también esa misma línea blanca es la que demarca a partir de dónde se debe estacionar, porque nuestros cordones rojos no siempre respetan la línea demarcatoria desde el punto equidistante de la esquina hacia las dos veredas. Entonces, ya que cuando desde el Ejecutivo se andan las sendas peatonales y la debida línea blanca demarcatoria, también que se tenga en cuenta dónde está la línea roja para que todos los parámetros de estacionamiento estén acordes con lo que dice la ley. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Bueno, no habiendo entonces más consideraciones, pongo a votación el proyecto de resolución. Por unanimidad queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto 5. Proyecto de comunicación referido a solicitar al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, informes sobre aspectos vinculados al sistema de cámaras de seguridad de la localidad de Loma Verde. Proyecto emanado por los bloques Juntos por el Cambio y Juntos. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de comunicación. Ranchos, 24 de abril de 2025. Proyecto de comunicación. Visto. Las cámaras de seguridad instaladas en los accesos de la localidad de Loma Verde y considerando que contar con un sistema de cámaras de seguridad es de vital importancia para la prevención de hechos delictivos, así como para permitir una rápida actuación del personal policial. Que, ante un evento delictivo ocurrido recientemente, se obtuvo escasa visualización, particularmente con la cámara ubicada en el acceso por ruta 215. Que, velar por la seguridad en el distrito es una responsabilidad que compete a este honorable cuerpo deliberativo. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente comunicación. Artículo 1. Solicítese al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, informe sobre los siguientes aspectos vinculados al sistema de cámaras de seguridad de la localidad de Loma Verde. A. Cantidad y tipo de dispositivos instalados. B. Calidad tecnológica de los equipos. C. Regularidad en el mantenimiento de los mismos. D. Estado de conectividad y funcionamiento actual. E. Articulación operativa entre el sistema de monitoreo y el destacamento policial de Loma Verde. Artículo 2. De forma. Pongo a consideración el proyecto de comunicación. Tiene la palabra la concejala Preti. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para comenzar vamos a hacer un poco, nos vamos a ubicar hasta donde estos bloques saben, en la localidad de Loma Verde existen cámaras en los ingresos. Estas cámaras están ubicadas en los 4 puntos estratégicos para el ingreso y el egreso de la localidad. Hace poco tiempo hubo un hecho delictivo, un evento delictivo que consideramos podría haberse al menos visualizado o resuelto
a través de una de las cámaras, que es específicamente la que está ubicada por el acceso a Loma Verde en la ruta 215. Estos bloques se comunicaron con el personal policial y el personal policial nos comenta que no se pudo visualizar porque hay inconvenientes con las cámaras y específicamente mencionan a la red de internet. Seguidamente me comunico con la autoridad de seguridad y me comenta que se va a interiorizar y que me va a informar específicamente, en este caso a mí, sobre las condiciones de las cámaras. No tuve ninguna respuesta, aún no me ha llegado ese informe. Esto fue el día 10 de abril, considero que pasó el tiempo correspondiente para que ese informe llegara a mis manos, por eso presento este pedido de informe. Pero además de presentar el pedido de informe, voy a hacer una solicitud. Específicamente quiero que este proyecto pase a comisión, señor presidente. Quiero que pase a comisión porque no quiero que este pedido de informe, como otros tantos que estos bloques han presentado, duerman en un cajón sin respuesta. Entonces, voy a solicitar que a partir de estar en una comisión se solicite a quien corresponda, a la autoridad que corresponda, que venga a dialogar en comisión con este cuerpo y que nos informe al resto de los concejales cuál es la situación en todos estos aspectos, si realmente hay una buena conectividad, qué es lo que sucede, si se logró una conectividad mejor o no a partir de este hecho, qué equipos y qué proyección además hay en cuanto a la seguridad en Loma Verde. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Sayago. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio creo que la concejal Preti adelantó lo que yo consideraba con la función de tratarlo en una comisión. En realidad no lo iba a pedir, sino se lo iba a consultar si les parecía adecuado de poder contar en la comisión con algún funcionario que no pueda requerir de esta información que solicita el proyecto. Pero bueno, no puedo dejar pasar, señor presidente, algunas cosas que por mi desempeño personal en mi trabajo quizás estoy un poco más al tanto. Primero por el tema de, por ejemplo, de la regularidad del mantenimiento de los mismos, en el estado de la conectividad, bueno, diferentes puntos que marca el proyecto. El estado de la conectividad de los 4 puntos de acceso, como dijo la concejal Preti, en su momento se dieron conectividad a través del servicio donde yo trabajo, con la tecnología que tenía en ese momento disponible la ciudad de el pueblo de Loma Verde. Obviamente que la conectividad depende mucho del funcionamiento, de la estabilidad y el rendimiento de las cámaras, ¿no? Esto lo digo desde mi punto de conocimiento técnico, pero bueno, ya que se trajo acá al recinto, lo puedo comentar de modo informativo. La red de internet del servicio de Loma Verde se está actualizando, se está expandiendo a través de la fibra óptica, que obviamente eso genera una conectividad mucho más estable y segura para los servicios tanto de internet para los vecinos como para también la red de conectividad de cámaras de seguridad. También estoy en conocimiento del evento que mencionaba la concejal Preti. No puedo no decir que obviamente como todo dispositivo eléctrico y demás pueden tener un desperfecto, de hecho lo ha tenido. Pero bueno, también quiero mencionar que justamente esa cámara, en el momento que comenta o que detalla la concejal Preti, no estaba todavía conectada a fibra óptica porque todavía el servicio, vuelvo a repetir, está en pleno desarrollo de ampliación. De hecho, la semana pasada logramos darle conectividad a esa cámara y a la otra restante que quedaba.
pero bueno, como vuelvo a repetir, creo que depende también de la distribución de la red. Yo creo que esto se va a solucionar. Creo que la fibra óptica lo va a poder brindar un servicio mucho más estable. De hecho, creo que también se va a poder conjugar con el COM, con el centro de monitoreo que se encuentra en Ranchos, pero también considero que estaría bueno que en la comisión podamos contar con alguien que nos pueda dar los detalles que pide este proyecto. Nosotros también apoyamos desde nuestro bloque la consideración de la concejal Preti de pasar a la comisión, señor presidente. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Preti. Gracias, señor presidente. Bueno, le agradezco al concejal Sayago que por lo menos nos haya informado sobre algunos aspectos técnicos que seguramente vamos a dialogar en comisión. Lo que sí por ahí me preocupa es que siempre estamos un paso detrás. Estamos hablando de prevención y estamos un paso detrás. Obviamente vemos con agrado que ahora las cámaras tengan fibra óptica, que es este sistema en expansión. Por ahí es una cuestión que lo vamos a dialogar en comisión, pero que tal vez se podría haber hecho con la anticipación suficiente para que no nos sucedieran estas cuestiones de ir siempre un pasito atrás de estos eventos delictivos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. No, simplemente también aclarar que considero de gran importancia el interés y la disposición con el que el Ejecutivo trata el tema de seguridad. De hecho, durante todo el año pasado y años anteriores se ha trabajado desde mi lugar de trabajo, desde la cooperativa, con el Ejecutivo de manera conjunta. Creo que vamos en un proceso positivo que obviamente depende de tiempo, de recursos, de ambas partes, pero creo que se ha avanzado y bastante. De hecho, no solamente en Loma Verde, sino también en nuestro pueblo vecino de Villanueva, está apuntado hacia seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, eso no quería dejar de mencionarlo, si bien comprendo la preocupación de la concejal Preti, me parece que todos la tenemos, no solamente en Loma Verde, sino en Rancho, Loma Verde, en Villanueva, Alegre. Estoy convencido de que el sistema de seguridad de monitoreo es efectivo. De hecho, conozco un montón de hechos delictivos que se han podido resolver a través de las cámaras de seguridad. Entonces también estoy a favor de que eso se siga incrementando. Creo que hay algunas ideas dando vuelta, pero sé que el Ejecutivo apunta a seguir expandiéndose no solamente en Loma Verde, sino ya digo, en Villanueva y en Rancho. Así que nada, quería dejar claro eso, señor presidente. Nada más, muchas gracias. Bueno, no habiendo más consideraciones, tengo la moción de la concejal Preti de que el proyecto pase a comisión. Pongo a votación la moción. Por unanimidad queda aprobado entonces el ingreso del proyecto de comunicación a la Comisión Quinta de Seguridad. Punto 6. Proyecto de comunicación referente a expresar su más profundo pesar por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, reconociendo su inmenso legado espiritual, humano y social. Proyecto emanado por los bloques Frente de Todos, Unión por la Patria y Unión por Generar Paz. Por secretaría se dará lectura al proyecto de comunicación. Ranchos, 22 de abril del 2025. Proyecto de comunicación. Visto el reciente fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, el primer pontífice argentino y latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica, y considerando que el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, fue elegido como el
266º Papa de la Iglesia Católica el 13 de marzo del 2013, que, antes de convertirse en el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio desarrolló una extensa y comprometida labor pastoral en Argentina, marcada por la cercanía con los sectores más humildes, el servicio a los demás y una visión de iglesia centrada en el Evangelio, que ingresó a la Compañía de Jesús en 1958 y fue ordenado sacerdote en 1969. A lo largo de su formación estudió humanidades, filosofía y teología, desempeñándose luego como maestro de novicios, profesor y rector del Colegio Máximo de San Miguel. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, cargo que ocupó hasta 1979, guiando la congregación en tiempos complejos para el país. Que su compromiso con los más vulnerables fue una constante en su vida religiosa. En 1992 fue designado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 asumió como arzobispo de la ciudad, sucediendo al cardenal Antonio Guarrachino. Desde allí impulsó una pastoral profundamente enfocada en la realidad de los barrios más humildes, promoviendo el trabajo de los curas villeros y la atención directa a las necesidades sociales. Que en el año 2001 fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II y desde ese rol continuó destacándose por su estilo austero, su vocación de diálogo y su cercanía con el pueblo. Durante la grave crisis social y económica de comienzos del nuevo milenio, su liderazgo fue clave como voz de consuelo y guía moral. Promovió una iglesia activa en la asistencia social, en el acompañamiento espiritual de los sectores más golpeados y en el llamado a la solidaridad. Que toda su trayectoria en Argentina fue coherente con los principios que luego marcaron su pontificado. Una iglesia que salga al encuentro, que escuche, que acompañe y que viva el Evangelio con humildad, cercanía y compasión. Que, desde su nombramiento como cardenal en 2001, Jorge Mario Bergoglio intensificó su compromiso con una iglesia cercana a los más necesitados. Su estilo de vida sencillo contrastaba con las estructuras eclesiásticas tradicionales. Viajaba en transporte público, evitaba lujos y residía en un pequeño departamento en lugar del Palacio Arzobispal. Que participó activamente en el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM y fue una figura influyente en la redacción del documento de Aparecida en 2007, un texto clave para la Iglesia en América Latina. Allí su pensamiento pastoral quedó plasmado, una iglesia misionera en salida con preferencia por los pobres. Que en esos años también se destacó por su capacidad de diálogo en sectores políticos, sociales y religiosos diversos, manteniendo una postura firme en los valores de la doctrina social de la Iglesia. Su coherencia y cercanía con la gente fueron reconocidas tanto dentro como fuera del ámbito eclesial. Toda esa trayectoria fue forjando el perfil del líder espiritual que, en 2013, sería elegido como el 266º Papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de Francisco, el primer proveniente del continente americano y del hemisferio sur. Que su elección significó un cambio histórico por ser el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita y el primero en elegir el nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Que durante su papado impulsó una renovación profunda dentro de la Iglesia, poniendo el foco en la humildad, la inclusión, la opción preferencial por los pobres, la justicia social y el diálogo interreligioso. Que su compromiso con causas globales como la crisis climática, los inmigrantes y refugiados, la equidad económica y la paz mundial dejó una huella imborrable en la conciencia de millones de personas dentro y fuera del ámbito religioso. Que su figura fue símbolo del diálogo, reconciliación y apertura, llamando a la fraternidad universal y a tender puentes en lugar de levantar muros. Que su vida y su motivo de orgullo para el pueblo argentino y latinoamericano y un legado que merece ser reconocido, recordado y transmitido a las futuras generaciones. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente comunicación. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante de General Paz expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de su Santidad el Papa Francisco, reconociendo su inmenso legado espiritual, humano y social. Artículo 2. Destacar la figura del Papa Francisco como símbolo de esperanza, justicia y transformación para la Iglesia y el mundo entero. Artículo 3. Remitir copia de la presente comunicación a la Nunciatura Apostólica en Argentina y el Episcopado Argentino, como testimonio del respeto y reconocimiento del pueblo de General Paz,
Artículo 4. Regístrese, comuníquese y archívese. Pongo a consideración el proyecto de comunicación. Tiene la palabra el concejal. Bueno, nada por ahí, gracias señor presidente. Primero, agregar que es una pérdida para mí como cristiano y como persona. Fue un papa contemporáneo para mí, un papa desestructurado, inclusivo, que aceptó el colectivo LGTB, que le dio a la posibilidad a las mujeres de ocupar cargos en la iglesia. Creo que fue un papa que se adaptó a la época en que se vive, donde las cosas han cambiado, y que fue un papa despojado, que fue humilde, que bueno, aunque tuvo un papel muy importante a la hora de representarnos ante el mundo, que siempre fue, a mi ver, correcto, que fue, como dije recién, despojado y caritativo. Bueno, no quería dejar de mencionarlo y bueno, nada. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Yerueli. Gracias, señor presidente. Bueno, en nuestro bloque obviamente no podemos dejar de pensar en el legado que nos dejó el Papa Francisco. Un poco como dice el proyecto de comunicación, toda su vida fue coherente con lo que predicaba. Fue un papa, un sacerdote austero, un obispo austero, un cardenal austero y un papa austero. Siempre se preocupó por las minorías, siempre abogó precisamente por reconocer y respetar los derechos de todos. Fue un papa, un sacerdote en realidad, que nunca entró en discusiones estériles o en discusiones que no inconducentes. Fue acusado de ser colaboracionista de la última dictadura militar, cuando en realidad lo que había hecho era ayudar a sacerdotes que estaban comprometidos con la causa de montoneros y a salir del país, para que no fueran ni desaparecidos ni asesinados. Fue el primer sacerdote que hizo petición por las monjas desaparecidas. Como obispo y arzobispo de Buenos Aires, dio siempre la imagen de austeridad. A cada gobierno, a cada presidente, a cada jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires le marcó las desigualdades que había con el pueblo. Supo también esas mismas desigualdades marcárselas a los dirigentes sindicales a la hora de las discusiones salariales. Cuando llegó de cardenal a la segunda votación, pues la primera votación que fue votado fue cuando fue electo Benedicto XVI o el cardenal Ratzinger. Ahí Jorge Bergoglio negoció, porque durante 2 elecciones internas habían salido empatadas y él le cedió el papado a Ratzinger. En realidad los dos compartían la visión de lo que tenía que ser la nueva Iglesia Católica, y los dos proyectaron y supieron entenderse a la hora de presentar esa nueva propuesta. Fue así que Benedicto XVI renunció, para que es uno de los pocos casos, si bien ha habido más,
pero en la historia moderna creo que es el único caso de un papa que renuncia para ceder su paso a un nuevo pontificado. Y al ser elegido Bergoglio como cardenal, siguió ocupando durante su papado la misma habitación que había tenido en Santa Marta. Usó los mismos zapatos hechos en la zapatería Guido de Buenos Aires, y creo que el gesto más austero y más reconfortante es que siguió usando la misma cruz que había usado siendo arzobispo de Buenos Aires, que era una cruz de plata, que no decía más que eso, era la imagen de Cristo crucificado. Eligió el nombre de Francisco precisamente para representar a los jesuitas desde esa humildad que San Francisco de Asís predicaba. Siendo rico, fue un santo que se dedicó a trabajar con los humildes y los desclasados de la época. El Papa Francisco supo en cada mensaje, para cada gobierno, para cada país, para cada nación, para cada conflicto, dar una postura. El otro día escuchaba que se había arrepentido de no haber sido más exigente con el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Se lamentaba no haber trabajado desde esa esa capacidad que tenía de poder sentarse a discutir con todos los líderes de todas las iglesias del mundo, no haber podido también interceder en el conflicto entre Palestina e Israel. Pero creo que es un papa que va a ser la imagen o dimensión y modernización que le dio a la Iglesia, como dijo el concejal Guilini, haciendo que las mujeres participaran desde cargos directivos, no simplemente desde meros cargos de secretarias o de asistentes. Y una de las cosas decía que le llamaba la atención, que había puesto en la parte de las finanzas 3 mujeres y que habían dado vuelta el sistema financiero del Vaticano. Otra de las, creo que, cosas que vamos a recordar y vamos a tener en cuenta a la hora de magnificar lo que fue Francisco, el Papa Francisco, es que fue el primer Papa que, una tontería, pero se dio cuenta de que la Iglesia no tenía en cuenta a los divorciados, a los separados, y fue el primero que les tendió la mano para que volviesen a la Iglesia. Fue también un Papa modernoso a la hora de facilitar los juicios por anulación de matrimonios. Antes se cobraban, antes la Iglesia lo cobraba. Él no solo los agilizó, sino que dio la orden de que fueran gratuitos. Fue el primero que le habló a la comunidad LGTB+, que entendió que había que, si bien no se reconoce el matrimonio desde el aspecto religioso, sí la bendición de esa unión, porque él entendía que lo que había que primar era el amor verdadero. Se cuenta como anécdota que durante sus primeros años de papado enloqueció a toda la guardia suiza porque se le escapaba todas las noches a hablar con los barrenderos, con la gente que vivía en la calle, sobre todo con los inmigrantes que estaban en situación de calle, y siempre buscó la forma de ayudarlos, y siempre buscó la forma de hacerle entender a los estados
que esa gente no escapaba de sus lugares por el solo mero hecho de irse a intentar vivir en Europa. Era que necesitaban escapar para no morir de hambre o asesinados por revanchas políticas o religiosas. Creo que su legado va a ser, con el tiempo, va a tener la verdadera dimensión. Se lo acusó en este país de un lado y del otro, de acuerdo a quién recibía y a quién no recibía, o a quién le sonreía o a quién no le sonreía. Recuerdo haber escuchado una vez por radio a la hermana decir que en realidad era raro que vieran a Francisco en alguna foto sonriendo, que si era una foto formal siempre iba a tener cara de culo, porque así lo decía él, porque no le gustaban las fotos. Y una de las cosas que tenía, y que todos los que han compartido con él reconocen, que era un papa muy mal hablado, que en castellano decía muchas malas palabras, porque él era la forma que tenía de expresarlas. Y otra nota pintoresca también, que lo pinta de cuerpo entero, fue el sacerdote de todos los cardenales elegibles en su momento, fue el sacerdote que más tarde tomó los hábitos. El Papa Francisco, o Jorge Bergoglio, toma los hábitos a los 30 años, 32 años. O sea, intentó estudiar, trabajó, tuvo novia, hizo todas las cosas que consideramos que un hombre normal hace, hasta que abrazó la fe religiosa y se hizo sacerdote. Y demostró quién era y por qué lo hacía, porque llegó hasta donde hoy, que estamos recordándolo. Y creo que en el fondo todos tenemos esa ambigüedad del dolor de haberlo perdido, pero por el otro lado la emoción de saber quién fue y todo lo que hizo en su papado. Y creo que, vuelvo a decirlo, el tiempo pondrá en el verdadero lugar al Papa Francisco y demostrará que este Papa argentino, como buen argentino, es disruptivo y ha hecho cambios profundos. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Sayago. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que como lo han dicho mis colegas concejales, creo que vamos a extrañar mucho a este Papa más argentino que todos nosotros. Creo que no sé si, como dijo el concejal Cervelli, con el correr del tiempo va a tomar más magnitud. Creo que es el argentino más importante de la historia, el Papa Francisco, el Papa de todos, el Papa de los pobres, el Papa de no tener lujos. Creo que el legado que deja el Papa Francisco va a perdurar por muchos años, y creo que es el Papa que volvió a acercar a muchos fieles a nuestra Iglesia en tiempos donde la Iglesia estaba perdiendo muchos fieles. Creo que eso va a marcar y mucho, y espero que la Iglesia, el próximo Papa, siga el legado del Papa Francisco. Vuelvo a repetir, el argentino más importante de nuestra historia, el argentino que le gustaba el fútbol, como nos gusta a la mayoría, el argentino que puteaba, como dijo el concejal Cheruel, creo que lo pintaba de cuerpo y alma, un auténtico. La verdad que, como dijo el concejal Cervelli también, creo que tenemos dos sensaciones: la sensación de tristeza, de perder a un líder como era Francisco, pero también con la alegría y el orgullo de lo que significó y lo que va a significar en la historia. Creo que los hechos, las imágenes que vimos de su funeral hablan por sí solas. Más de 500.000 personas
fueron a despedirlo. Líderes mundiales, tanto políticos como de religiones, creo que era el Papa de todos. Así que nada, nuestro humilde reconocimiento, no solamente de nuestro bloque, creo que de todos los que formamos este cuerpo sentimos. Así que nada, quería decir eso, señor presidente, nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Lamagna Luis. Gracias, señor presidente. Tengo la convicción de que ya algo se ha esbozado, que en el reconocimiento que se merecía Bergoglio, el Papa Francisco, como lo llamemos, hemos llegado tarde. Y muchas veces nos pasa en la vida donde valoramos, reconocemos, cuando ya no los tenemos. Y nos pasa muy a menudo. El concejal Sayago le puso un calificativo que a mí me encantó, que era una persona auténtica. Yo iba a decir contraventor, porque en determinadas cosas, en el buen sentido de la palabra, lo era. Porque no estábamos ni estamos acostumbrados a tener este tipo de ejemplos. Se habló de la valoración que le dio a la mujer y un poco confirmando lo que ya se dijo, la mitad de los cargos directivos eran ocupados por la mujer. Impulsó el diálogo. Él hablaba del diálogo que debían tener los jóvenes con los adultos. Los jóvenes, por ser jóvenes y tener toda esa fuerza, y los adultos mayores, iban a saber cómo caminar esos caminos. Y algo que me llamó poderosamente la atención es algo que se dijo y ahora se reivindica. Hablaba de escuchar. Y entiendo que el escuchar es una virtud que no la estamos llevando adelante. Escuchar es una de las cosas más importantes en la vida. Cuando una persona te habla, espera que termine para poder entenderla bien. Y luego, si lo deseas, puedes responder, pero escuchar es esencial. Eso lo tendríamos que tomar todo aquel que tiene un rol y público quizás, creo que con más razón en el público. Y recuerdo también que fue muy criticado por el hecho de no venir a la Argentina. Pero yo me pregunto, ¿estábamos preparados para recibir como corresponde a un líder de cientos de millones del mundo? Nada más, señor presidente. No habiendo entonces más consideraciones, pongo a votación el proyecto de comunicación. Por unanimidad queda aprobado, pasando al departamento ejecutivo. Siendo las 20:45, damos por finalizada la sesión ordinaria número 4 del año 2025. A todos y todas, muy buenas noches.